Shalom Aleichem, estamos en el día jueves de la Parashat Bamidbar, año 5783. Estamos aquí en Kiryat Sefer, en Moed Israel. Hoy, si Dios quiere, vamos a seguir estudiando del libro Vivir como Judío, de Ramón Steinbruch, como lo ven acá, libro que hemos editado, capítulo que queda Bot. Vamos a seguir estudiando el capítulo 2. El día de la semana que estudiamos fue el martes, si no me equivoco. Entonces estudiamos la Mishnah, que la persona tiene que tener cuidado con los gobernantes, y explicamos la explicación de Rabino Yonah a qué se refiere. Entonces vamos a seguir con la Mishnah que sigue. Entonces estamos en el capítulo 2 y la Mishnah que tenemos que estudiar es la Mishnah 4. Está en la tercera parte del libro. Entonces dice así. Dice así, la Mishnah 4. Dice así, él solía decir, ¿quién? ¿Quién es él? ¿Quién es él? Rabban Gamliel, hijo de la viuda del príncipe. Así solía decir, haz su voluntad como tu voluntad, para que haga tu voluntad como su voluntad. Opam, haz su voluntad, o sea, la voluntad de Dios, como tu voluntad, para que haga tu voluntad como su voluntad. Renuncia a tu voluntad por su voluntad, para que anule la voluntad ajena por tu voluntad. Así está la Mishnah. Todo. Vamos a explicar un poco a qué se refiere. Haz su voluntad como tu voluntad, para que haga tu voluntad como su voluntad. O sea, que tu voluntad sea la voluntad de Dios, y así Dios va a hacer tu voluntad también. Encontramos divergencias entre Rambam y Eliavetz acerca de cuál ha de ser la voluntad humana en lo referente a los cumplimientos de los preceptos. El Rambam explica la enseñanza de nuestros sabios: no hay que manifestar que a uno le repele comer carne porcina, sino que diga que le gustaría comerla, pero no puede, porque así decretó su Padre Celestial. En lo referente a aquellos preceptos denominados Hukim, que si no fuese que por Dios, que porque Dios lo ordenó, no podríamos inferirlos racionalmente. Por ejemplo, la prohibición de comer carne porcina. Diremos que si no fuese porque la Torah lo prohibió, no nos desagradaría incurrir en ellos. En cambio, en aquellos preceptos cuyos fundamentos sí se comprenden, e incluso si la Torah no lo hubiese prohibido, ordenado, los cumplíamos por iniciativa propia. Por ejemplo, la prohibición de robar, de asesinar, o el precepto de honrar a los padres. Quien afirma que los cumple solamente porque Dios los ordenó, es porque las cualidades morales de su alma están corruptas, al punto de enturbiar su sano sentido común. O sea que según el Rambam, los preceptos que no se entienden, la persona puede decir que los cumple solamente porque Dios mandó. Pero si Dios no hubiese mandado, así que comería carne porcina, ¿por qué no? Ahora, los preceptos que se entienden, por ejemplo, no robar, no matar, no asesinar, no respetar a los padres, son preceptos que se entienden. Entonces, lo mismo que Dios no nos hubiera ordenado, los hemos entendido por razonamiento propio. Y la persona que dice que los cumple porque Dios les manda, pero él quería matar, querría robar, quería cometer adulterio, pero Dios le prohíbe. Entonces eso demuestra que sus cualidades están corruptas. Todo, así explica el Rambam. El Yavetz, tras disculparse por discrepar con el Rambam, escribe que lo escrito por el Rambam no concuerda con todas las opiniones de los sabios. Hay quien sostiene que ni siquiera un gran justo puede llegar al pedestal donde se apuesta que era por arrepintiéndose de su pasado indigno, retorna a la buena senda. Y hay también que sostienen que cuanto mayor sea el nivel espiritual del individuo, mayor será su actitud del mal. De acuerdo a ambas opiniones, cabe afirmar que aquel cuya alma, arrastrada por pasiones innobles, codició transgredir preceptos cuyos fundamentos eran bien comprendidos por su intelecto, pero se impuso y doblegó a su intelecto del mal, se halla en un nivel superior al del alma de un justo, que no codicia ni desea transgredir ninguna prohibición, como enseñan nuestros sabios, en función al sufrimiento, en la recompensa. Con más razón se aplica este principio a transgresiones severas apetecidas por la naturaleza humana, como el robo, el adulterio. Si bien no pertenecen a los preceptos denominados leyes, quien doblega su instinto recibirá una gran recompensa. O sea, Eliabes dice que tras disculparse por el Rambam, que es un rillón y Eliabes es un ajarón, entonces él dice, pero si la persona tiene el instinto del mal de él, lo incita a transgredir, y él se doblega,
¿Por qué vamos a decir que tiene su alma corrupta? Si él se porta bien en realidad, no trae los preceptos, solamente que él tiene instinto del mal y lo doblega. Entonces, él no concuerda con el Rambam que lo que la persona quiera, esté incitado a transgredir y se contenga, eso demuestra que su alma sea corrupta. ¿Por qué? Si realmente se contiene él y no transgrede. Por este motivo son tan encomiables quienes retornan a la fe judía, demostrando fortaleza de espíritu al entablar batalla contra el instinto del mal. La Mishnah exhorta a cumplir la voluntad divina, aun cuando no se trata de un precepto explícito, como un hijo que para regocijar a su padre hace más de lo que éste le ordenó. Por ejemplo, si el padre le ordenó hacer un té, hace el hijo, un hijo bueno, ¿qué va a hacer? Le va a traer un té y también le va a traer galletitas, no va a hacer solamente el té y ya está. Lo toma el té y le trae. No, va a hacer que el padre se sienta bien. Hacerle traer algo para acompañar al té también. Observa la novedad de Bartenura que la gente trabaja duramente para comprar casa o vestimentas y no se conforman con vestimenta sencilla o vivienda modesta, aunque les cueste caro. Por lo menos del mismo modo, también acerca de los preceptos de la Torá, debe cumplir su voluntad e invertir dinero como en sus asuntos mundanos. Según lo expuesto, aprendemos cuán equivocados están quienes invierten fortunas para adquirir una casa y adornarla con muebles, pero se contentan comprando unas mesuzot más baratas, o quienes invierten fortunas para la fiesta de Bar Mitzvah del hijo y se contentan comprando los tefilín más baratos. Que no sea eso suele pasar, la gente invierte millones de dólares en comprar una casa, pero cuando se trata de comprarse una mezuzá o comprar tefilín para el hijo que cumplió Bar Mitzvah, ahí van los más baratos, especialmente hoy en día, que ni siquiera se saben si los tefilín son ksherim o no. Ya pasó varias veces que la gente compraron tefilín y los revisaron y se dieron cuenta que faltaban letras o que en sí ni siquiera tenían pergaminos como tiene que ser, sino tenían un pedazo de diario. Ayer mismo, hoy en día, hay mucha gente que estafa y eso hay que tenerlo en cuenta. Quizás a través de mi video mucha gente se va a revisar los tefilín por lo menos una vez por año, una vez cada 7 años está escrito. Pero si bien que se usan todos los días y fue comprado por una persona monje, un sofer kasher que tiene temor del cielo, entonces mientras que estén en uso no se necesitan revisar. Pero de todas maneras, una vez cada 7 años, hay gente que acostumbra a abrir cada año. El problema que hay es que a veces el pergamino está hecho con un cuero duro y al abrirlo y cerrarlo se puede romper letras. Y no que realmente estaba escrito mal, sino que por al abrirlo se creó la letra común que pase. Hoy en día también mucha gente usa pergaminos más de piel más suave, más blanda, más flexible, entonces eso está mejor. De todas maneras, como dice acá, las personas que van a cumplir un precepto, por lo menos que inviertan dinero como gastarían en una casa o en la ropa de ellos. Mínimo, eso es lo que a Dios, ¿quién te da la ropa? ¿Quién te da la vestimenta? ¿Quién te dio el dinero para comprar la casa? Dios. Entonces, ¿por qué no cumplir los preceptos de él como corresponde? Todo, pero que haga su voluntad como su voluntad. La Jaime de Boloshi me explica que quien debe dedicar de su tiempo para conseguir sustento, de ningún modo considerará que las horas que dedica a trabajar son lo principal, mientras que las que se dedica a estudiar son secundarias, sino que se dedicará por lo menos la mitad de su tiempo al estudio de la Torá. Así tendrá méritos para que Dios haga tu voluntad como su voluntad. Así se conduzca de esta manera, incluso el tiempo que se dedica a conseguir su sustento se le considerará como si lo hubiese aplicado a la Torá. Está escrito, pero se lo rescindió el marido a los votos de su esposa en el día que se enteró todo lo que salió de su boca de ella, votando toda prohibición que se hubiere prohibido a sí misma, no tendrá validez. Su marido lo rescindió y el Eterno la perdonará. En el Tratado de Nazir se explica que el versículo se refiere a una mujer cuyo marido le rescindió su voto y ella sin saberlo lo transgredió adrede. Dicha mujer requiere expiación, a pesar de que el voto no tenía vigencia. En el Tratado de Kedushin se enseña que cuando Rabbi Akiva leía este versículo, prorrumpía en llanto por la severidad del juicio celestial. Vemos que requiere expiación el mero hecho de querer transgredir una prohibición, aunque en la práctica no se le haya transgredido porque el marido se le anuló la promesa. Con más razón que se requiere expiación por la transgresión propiamente dicha. Resulta que quien comete una transgresión es castigado doblemente por el acto propiamente dicho y por su voluntad de transgredir. El mero deseo de transgredir es considerado como una rebelión contra la voluntad divina y de no arrepentirse será castigado. Según lo expuesto, explicaremos lo que consta en la presente Mishnah. Renuncia a tu voluntad por su voluntad significa que hemos de abominar la transgresión a tal punto que eliminemos completamente
todo deseo de transgredir. Está escrito no codiciarás. El Ibn Ezra cuestiona cómo puede la Torá ordenar no codiciar, siendo que es el corazón quien codicia lo agradable a sus ojos. Y responde con un ejemplo. Un campesino nunca codiciará a la hija del rey, porque sabe que ella nunca aceptará casarse con él. Del mismo modo, hay que considerar las pertenencias del prójimo como inalcanzables, aún más de lo que es para el campesino la hija del rey, que eran así como está escrito en los 10 mandamientos que se van a leer ahora, si es que la festividad de Shavuot, la semana que viene. Entonces, uno de los 10 mandamientos, si no codiciarás, entonces el libro esa cuestiona cómo la Torah prohíbe tal cosa, siendo que el corazón le indica a la persona lo codiciar. Entonces él dice que así como un campesino nunca va a codiciar casarse con la hija de un rey, porque con una princesa, porque ve que no tiene nada que ver con él. Así también con respecto a las pertenencias del prójimo. El Beta Levi figura el siguiente ejemplo acerca de la prohibición: no codiciarás. Cierto individuo, preso de una pasión incontrolable, atraviesa nada un arroyo de aguas heladas. Sin embargo, al darse cuenta de que está por congelarse y ahogarse, indudablemente se despertará por retornar a la orilla, olvidándose por completo de su pasión. Del mismo modo, ha de experimentarse el temor a transgredir la voluntad divina. Tal es el temor a incurrir en la transgresión que ni siquiera se le ocurrirá codiciar algo que está en contra de la ley de la Torá. El Hasonish elogió esta explicación y agregó que ciertamente a quien logra llegar al temor a los cielos, como el delator de Beta Levi, nunca se le ocurrirá transgredir la voluntad divina. Sobre Beta Levi se relata que en cierta ocasión, después de haber casado una pareja bajo el palio nupcial, recibió de unos presentes un sobre con una suma importante de dinero. Minutos después, entregó el sobre a un indigente. Varios de los presentes se enfadaron con el Beta Levi, alegando que él no era idóneo para oficiar como rabino, puesto que no valoraba el dinero. El Beta Levi replicó que si lo hubiesen acosado a asaltantes, exigiéndole que les entregase su billetera, indudablemente se las habría entregado por temor a que lo asesinasen. En la misma situación se sintió al escuchar la situación económica de la familia del indigente, y temió que quizás no cumplirá el precepto de beneficencia a menos que le cediere todo el dinero de que disponía. En el libro Ruach Haim explica que todos los pensamientos han de ser concordes a la voluntad divina. También acerca de los asuntos mundanos, uno no se ha de dejar gobernar por ninguna voluntad, excepto por la de cumplir su voluntad. Todo. Acá entonces vimos la Mishnah, que con la explicación del Rav Moshe Sternbruch. Entonces vamos a ver ahora los Rishonim. Bueno, estamos en el capítulo 2, Mishnah 4. Bueno, iré acá. Entonces, eso es lo que vimos en la explicación de Rav Moshe Sternbruch. Dice así: Mishnah Dait. Uy a Omer, vamos a ver en hebreo. Uy a Omer, hacer retzonón que retzoneja, que de hacer retzonja que retzonó, bater retzonja mi pre retzonó, que de bater retzon ajerim mi pre retzoneja. Top. Dice acá el Rabbeinu Yonah. hacer retzono קיצונך. רוצה לומר, כאשר הוא עושה רצון עצמו בחפץ ובתאווה, כן יעשה רצון הקדוש ברוך הוא, ולא להפריש בין רצון השם יתברך רצונו, אך לעשות שניהם דבר אחד. רצוננו לומר, שיעשה כל דבריו על ידי שיהיו לרצון לפני השם. O sea, él dice que todo lo que la persona haga sea de voluntad delante de Dios. אמר באבות רבי נחמן, וכן דוד אומר, כי הונחה הכל בידך נתנו לך, נתן עצה לבני אדם להתגבר על טבעם ולעשות בחפץ רצון אביהם שבשמיים. כי הוא נתן הכל, ופיקדון הוא בחיי אדם, ובהעלות כל איש על ליבו את זה, על כל פנים יעשה מן הפיקדון רצון הבעלים, שהוא הקדוש ברוך הוא יתברך. ובזה לא ידע בצדות צדקה, ויעשה רצונו כרצון הקדוש ברוך הוא, בחפץ ולטוב לבב. O sea, él dice que el rey David dijo, porque de ti tuyo es todo, y de tu mano te dimos. Es decir, que la persona tiene que saber cuando va a dar caridad, no está dando de su dinero propio, sino el dinero que le dio Dios. Y así la persona no se va a preocupar para hacer caridad y va a hacer la voluntad de Dios como su voluntad. Que ella hace retzonja kitzono, Hashem yisbarach masvia lekol haratzon, ונתן לחם לכל בשר ולכל בריאה די מחסורה, ובשכל צור רצונו, והנה תזכה להיות רצון לפניו, ויעשה לצורך גם כצורכי עולמך הקטן, וייתן לך פרנסתך, שזהו רצונו על כל באי אוילום. O sea que
para que él haga tu voluntad como su voluntad, o sea, como así como una persona quiere tener sustento, así cuando la persona se cumple los preceptos, entonces la voluntad de Dios va a ser darle sustento a esa persona. Bater retzonja mipnei retzono של הקדוש ברוך הוא, o sea, que anula tu voluntad por la voluntad de Dios, כדי שבטל רצונך מפניך, כלומר, שיפר עצות אויביך ודבריהם ומחשבותיהם ולא יקומו מפניך כי עמך אל. O sea, que va a anular los consejos de tus enemigos, todo lo que tus enemigos quieren hacerte daño, va a anular todos esos pensamientos, ve también todas sus palabras y todos sus pensamientos, y no se van a cumplir. ¿Por qué? Porque contigo está Dios. Dios te acompaña. Todo. Así explica acá Rabino Yonah. Vamos a ver acá, bueno, ¿quién está acá? El Rashi. הוא היה אומר, כן, הוא היה אומר, זה רבן גמליאל, hacer רצונו קיצונך, שאפילו בשעה שתעשה חפציך, תעשה לשם שמיים. O sea, cuando la persona se dedica a sus asuntos mundanos, lo haga en aras de los cielos. que שיעשה רצונך קיצונו, שייתנו לך מן השמיים טובה ועין יפה. O sea, para que de los cielos te den bien con ganas. בטל רצונך מפני רצונו, שתחשוב הפסד מצווה כנגד שכרה. O sea que esta parte, que anular tu voluntad por su voluntad, está relacionada con la Mishnah anterior, que dice que la persona tiene que pensar la pérdida de un precepto con su recompensa. Shivater retzon ajerim, akamim aleja ra, y Shoani zeta lejak tuba, beperek ben zoma. Que Rashi dice que esta Mishnah está en el capítulo 4 y no acá. To, Rambam, Uaya Omer. Cuando dando Pepereca Revision, Sarili y Paremina Tzibur, no, la Rambam se refiere a la otra parte de la Mishnah, que según nuestro es la Mishnah 5 y no la Mishnah 4. Entonces, vamos a ver Robén y va de Bartenura, y con esto terminamos. Bonito, ¿eh? Lo que está escrito acá. Además, enseñanzas, está escrito en la Gemara que la persona que quiere ser Hasid, tiene que cumplir las palabras de Avot. La persona tiene que tener Kavanah, cuando estudia esto, que va a llegar a un nivel muy alto, que es Kimat Ruach Kodesh. La persona que cumple el Pirkei Avot, Masechet Avot, llega a un nivel muy alto de espiritualidad. Por eso es muy importante estas enseñanzas que estamos estudiando. Entonces, así, dice Rabino Bade Martenura. Rabino Bade Martenura resume lo que vio de otros Rishonim. Vamos a ver lo que él dice. Hacer retzonó kitzonja, pasar mamunja bejelzei shamayim kitzoneja, quiero pensar a otar bejabatzeja. Acá dice, como vimos, que la persona tiene que gastar su dinero en asuntos celestiales como si fuese tu voluntad, como si hubiese gastado en tus asuntos. Shima sitaken, porque si vas a hacer así, ya hacer el sonojo, kitzono, va a ser Dios tu voluntad como su voluntad y te va a dar con Ain Yafa, como vimos en Rashi. Que de Shivate, Retzon Ajerim, יפה לצד כל הקמים עליך רעה, ואני שמעתי שזה הדרך קרוב כלפי מעלה, והיו כאילו כתוב כדי שיבטל רצונו מפני רצונך, כתוב שאמרו בפרק כמה אישה, כל העשה מצווה כתקנה, אפילו גזר דין של 70 שנה, מתבטל מעליו. O sea, él explica que va a anular la voluntad de los demás, y eso es que va a anular los que quieren hacerte daño. Y yo escuché que no es honor esto decirlo con respecto a Dios. Y es como si estuviese escrito para que anule su voluntad por tu voluntad. Como dijeron en el capítulo Gameisha, que toda persona que hace un precepto como corresponde, incluso si le decretaron un decreto de 70 años, se anula. Rabino Bade explica que no se refiere a las personas que piensen algo mal de ti, sino que incluso que Dios le decretó algo mal a la persona, por lo tanto que la persona se esfuerza en hacer su voluntad, entonces así Dios también va a anular la voluntad de él de castigarlo, por lo tanto que él también anula su voluntad, y es midá que negue midá, y entonces le van a anular el decreto malo, incluso de 70 años. Así que acá Rabino Bade que vamos a ver algo nuevo que no vimos anteriormente. Entonces hasta acá llegamos, vamos a la Mishnah 4, entonces, según acá la Mishnah 4 también incluye las palabras de Hillel. Nosotros las separamos en dos Mishnayot, y eso, si Dios quiere, vamos a estudiar en la próxima clase. Cuando tengamos todos Shabbat Shalom, Chodesh Tov, Kol Tu Litraot.